Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos y todos estos cantos que hemos estado teniendo respecto a la salvación, a darle la honra y gloria a Dios, a solamente darle a Él la honra por la salvación, y no solo por la salvación, sino por todo, darle gracias, honrarlo, glorificarlo solo a Él. Es precisamente de lo que se trata el tema de hoy. El tema del libro que estamos estudiando, más bien la carta que estamos estudiando, la carta a los romanos, es la justicia de Dios, el Evangelio. Dentro de esto, pues obviamente Pablo nos muestra de una manera muy clara, en repetidas ocasiones, lo que es el Evangelio y las implicaciones que tiene sobre el pecador. Tenemos que recordar dentro de estos temas, porque vamos a leer primero ya mis abuelas, perdón, el texto en el que nos vamos a enfocar hoy, que es Romanos capítulo 1, versículo 16 al 23. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Básicamente nos vamos a concentrar en dos partes en este mensaje, pero antes de concentrarnos en él, quiero que por favor recordemos una cosa que es muy importante para poder entender el mensaje en la carta de Pablo a los romanos, y es la diferencia entre justificación y salvación. La justificación, recordemos, es un acto de Dios, es la imputación de la perfección y obediencia de Cristo a ti, si lo recibes como tu Señor y Salvador. Uh-huh. Y la santificación, dije justificación y salvación, perdón, es justificación y santificación, perdón, lo anoté mal aquí en mis notas. Es la diferencia entre justificación y salvación. Como les dije, la justificación es un acto de Dios, que es la imputación de la perfección, la obediencia de Cristo a la persona que lo recibe como Salvador. Y la santificación es una obra de Dios, es una obra continua, es el hecho de ser santo, es el cambio de comportamiento que Dios hace en la vida de aquel que pone su fe en Jesucristo. Y una cosa muy importante: no puede ser santificado sin ser justificado. Por esto es muy importante. Muchas veces las personas se acercan y dicen: oye, ¿puedes enseñarle, por ejemplo, a mis hijos para que se porten bien? Pero si no les comparto el Evangelio primero, no tiene caso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, enseñarle ética cristiana a alguien que no cree en Cristo como su Salvador no tiene ningún caso. Por eso es que es tan importante diferenciar justificación y santificación. Recordemos, básicamente la justificación es ese acto judicial que Dios hace al pagar los pecados de cada uno por medio de Cristo, y la santificación es el proceso
que va teniendo en su vida el creyente. Y la semana pasada cerramos nuestra segunda sesión del estudio de Romanos con el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba entusiasmado, se sentía apresurado, compelido a llevar el evangelio a Roma. Pero antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Y Señor, te ruego que seas tú el que hable y no yo, que no sean opiniones humanas, como lo señala la Escritura que vamos a ver, sino que la honra y la gloria sea a ti solamente, Padre. Sé tú el que hable en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, Pablo, donde nos dejó Mark, Pablo dice, quiero ir a verlos, quiero ir a compartir las buenas nuevas a Roma. Él tiene esa idea desde hace tiempo, como lo hemos podido ver. Y este entusiasmo es para llevar el mensaje de salvación. Por favor, les pido, me acompañen ahí en sus Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 15. Este es el mensaje que Pablo quiere llevar y que Dios tiene para ti si es que tú no tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo. Dice Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este mensaje es muy claro y vamos a estar sobre el Evangelio en este día una y otra vez, porque este es el mensaje. Dice ahí en Primera de Corintios 15, dice, el mensaje, el Evangelio, las buenas noticias que os he predicado y que recibisteis y en las que perseveran. Hermanos, aquí nosotros tenemos que ver algo. El Evangelio ya nos ha sido predicado, el Evangelio ya nos ha sido enseñado, ya nos recitaron Juan 3:16, Romanos 3:23, ya nos dijeron que Dios perdona nuestros pecados, que si los confesamos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hicimos una profesión de fe y el Señor hace un cambio en nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados y somos salvos. Pero hay una cosa muy importante que señala aquí Pablo: perseverar. ¿Y qué es perseverar en el Evangelio? Es mantenernos firmes. Precisamente, la justificación ya nos es dada. La santificación es ese actuar progresivo de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios le agrada. El Espíritu Santo va perfeccionándonos y no nos debemos de engañar, porque si la persona que recibe el Evangelio sigue en lo mismo, no corrige sus pecados, no hay un cambio, salvo que dice que es creyente, cae en la clasificación que dice el versículo 2 aquí del capítulo 15 de Primera de Corintios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano es precisamente decir, oh sí, yo creo en el Señor Jesucristo, pero pasa el tiempo y no hay una evidencia del cambio. Y esta parte de las evidencias es muy importante en el mensaje que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo, a través de los versículos 16, 17, 18 y 20, ahí en Romanos 1, él va a dar una explicación. Y como podemos ver, si vemos el texto completo ahí en sus Biblias, vemos que Pablo repite muchas veces precisamente la palabra ¿por qué? No por qué, no pregunta, ¿por qué? Y esto significa que Pablo va a dar una explicación de algo muy específico.
Es algo muy interesante porque esa palabra, solamente esa palabra, precisamente nos da el gancho, el camino para que veamos lo que Pablo va a explicar. Es curioso, pero solamente las traducciones más literales, como la Biblia King James, la Biblia de las Américas, la Reina Valera de 1602, la Reina Valera de 1960, lo tienen. Sin embargo, las traducciones más modernas no. Omiten la palabra porque. Ujú. Más bien, ¿por qué? Me confundo un poquito con la pronunciación, pero ¿por qué? El por qué. Él va a dar una explicación y en diferentes versiones, incluyendo hasta la Biblia latinoamericana, que es la de los católicos, lo omite. Pero bueno, la cosa es que la palabra por qué que vamos a encontrar en los versículos 16, 17, 18 y 20 viene del griego gar, y su importancia radica en que nos señala nuevamente en que Pablo está por dar una explicación. Vamos a ver el versículo 16. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El por qué. ¿Cuál es la razón de que Pablo está, como lo vimos en el versículo 15, está tan ansioso por compartir el Evangelio? Como siempre, la respuesta está en las Escrituras, porque no me avergüenzo del Evangelio. El mensaje de salvación, Pablo no se avergüenza de pregonar a Cristo aquí y allá, a pesar de las circunstancias por las que ha atravesado. Y yo quiero aquí preguntarnos, porque también a mí, ¿te has avergonzado del Evangelio en algún momento? Es como negarlo, es como cuando, digo yo, me comporto como gorila en cristalería y me enojo y entonces pataleo y encuentro un pretexto para pecar. A eso es a lo que me refiero. Eso es avergonzarse del Evangelio también. Por supuesto, también implica avergonzarse del Evangelio a que me dé pena, me dé miedo compartirles a mis compañeros del trabajo, de la escuela, que soy cristiano, que me vean orar. Eso es avergonzarse del Evangelio también. Tener un comportamiento completamente distante, pues como lo vimos en Primera de Corintios, cuidado. Cuando esto es lo que prevalece, cuidado. Probablemente realmente no tienes fe en el Señor Jesucristo. Crees que crees, pero no es así. Pablo atravesó por muchas circunstancias, hermanos, por las cuales cualquiera, perdonando la expresión, se rajaría en buen mexicano. Cualquiera diría, no, ya no quiero hablar del Evangelio. Pablo fue encarcelado en Filipos. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 16, 23 y 24. Fue echado de Tesalónica, lo corrieron ahí en Hechos 17, 10. Fue sacado de Berea y algunos piensan que fue a escondidas, lo escondieron para poderlo sacar de Berea. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 17, 14. Le hablaron con desprecio en Atenas. Y vamos a ver, se burlaron de él y del Evangelio en Atenas, un lugar lleno de puros inteligentes. Esto lo podemos ver ahí en Hechos 17:32. Fue juzgado como insensato o como un tonto en Corinto. Esto lo vemos ahí en Primera de Corintios 1, 18 y 23. Y fue apedreado en Galacia. Esto está ahí en Hechos 14, 19. Él provocaba ira, provocaba iras, provocaba envidias, provocaba muchas cosas. Pero Pablo dice, ¿por qué estoy tan presto? ¿Por qué quiero ir a predicar el Evangelio a Roma pronto? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba de este precioso mensaje de arrepentimiento y fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? ¿Por qué no le da vergüenza a pesar de haber sido encarcelado, echado fuera, sacado, despreciado, burlado, juzgado, apedreado? ¿Por qué no le da vergüenza el Evangelio? La misma escritura tiene la respuesta. Versículo 16. Porque es poder de Dios para salvación. Es poder
de Dios. Esto de poder de Dios, quizás en algunos momentos podríamos pensar como, ok, sí, poder, algo así como ah, que Dios pone mucha fuerza en algo. En realidad viene del griego dunamis. Y del griego dunamis está posteriormente la palabra dinamita. Y la dinamita, el trinitotolueno, ha sido conocido por ser un explosivo muy fuerte, de fácil activación. Y la palabra dunamis se refiere a algo milagroso, algo con potencia, algo maravilloso, una capacidad enorme. Esto quiere decir que el poder de Dios, el evangelio es milagroso, el evangelio es poder para que las personas cambien, para que las personas se entreguen a él. Es maravilloso. Yo no sé, pero si tú eres un verdadero creyente, estoy seguro que más de una vez te han dicho, ¿qué te pasó? ¿Ahora qué mosca te picó? ¿Por qué cambiaste? Yo recuerdo hace muchos años, nos juntábamos con algunos amigos ahí en Laureles, en la esquina, ¿cómo se llamaba la calle donde vivías, Mark, en Laureles? Farolito, creo que era Farolito. Bueno, no recuerdo la calle, pero ahí mismo en esa esquina nos reuníamos, mis amigos y yo, le decíamos la rama, y porque puros changos estaban ahí. Y ahí empezábamos en la tarde, noche, y a platicar, y luego llegaban las cervezas, los cigarros y todo eso. Y después, sin más ni más, ¡puf! Desaparecí. Y no lo digo yo porque diga, miren cómo Dios ha hecho algo en mí, qué bárbaro, que sí, pero no es mérito del individuo, es mérito de Dios, ese cambio poderoso, ese cambio milagroso, es poder de Dios, es ese poder de Dios que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Poder de Dios? ¿Para qué? Uh-huh. El Evangelio tiene el poder de Dios, por eso es eficaz. El Evangelio es eficaz, no puedes decir que te predicaron el Evangelio y no hizo efecto. ¿Por qué? Porque no es tu tiempo. Cuando no respondes al Evangelio es porque la persona no es llamada, aún no es su tiempo o no ha sido seleccionada para salvación. Pero ¿eficaz para quién? Dice la palabra de Dios, nuevamente el versículo 16, dice, para salvación a todo aquel que cree. Ojo, el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, pero la salvación es para todo aquel que cree. Hay una condición muy simple para poder ser llamado hijo de Dios. Dice en Juan 1:12 que el único requisito para ser hijo de Dios es creer en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es todo lo que se tiene que hacer, creer en Él. La predicación del Evangelio la va a escuchar todo el mundo, la van a escuchar todas las personas, pero no todos creen. Por eso es que es necesario, o por eso es que dice que el Evangelio es eficaz para aquellos que creen. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Dice en Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es precisamente la respuesta cuando alguien pone su fe en el Señor Jesucristo. Es necesario el arrepentimiento y la fe. Esto lo estamos viendo porque le llega a Pedro un informe y van a ver qué es lo que está pasando y se dan cuenta que en ese lugar que está lleno de gentiles hay arrepentimiento y fe y se les está dando el arrepentimiento para vida, o sea, para salvación. Cada uno de nosotros debemos de analizar, ¿estoy arrepentido de mis pecados? Porque, nuevamente, sin arrepentimiento no hay fe, pero solamente por fe nos podemos arrepentir de nuestros pecados. ¿Te duele faltarle a Dios?
Últimamente, y digo últimamente, básicamente las últimas 2 o 3 décadas, ha habido esa tendencia incluso dentro de la iglesia a ser extremadamente permisivos con respecto al pecado de los demás. No les llames la atención porque se enojan, porque ya no regresan, porque les va a doler. De eso se trata precisamente. De que me duela pecar, de que me duela haberle faltado a mi Dios. La palabra salvación que vemos aquí en Romanos 1:16, la palabra salvación nos da la idea de seguridad y liberación. No puedes ser librado del poder de pecado si no hay arrepentimiento, si no hay fe. Pero Cristo es suficiente para librarte del poder del pecado. Ojo, no nos hace infalibles, no nos hace impecables, no nos hace alguien que no vuelve a pecar, pero sí nos hace alguien que está dispuesto a arrepentirse por los pecados que ha cometido. Y arrepentirse no es nada más, como siempre lo digo, ¿no? Como valga la expresión, como una cruda el domingo por la mañana, que te despiertas, te duele todo, te duele la cabeza, quieres vomitar, tienes una sed espantosa, un hambre terrible, te sientes mal y dices, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa el siguiente viernes o el siguiente sábado? Lo vuelvo a hacer. Así era yo. Y así éramos todos, dice la Biblia. Lista Pablo varios pecados y dice, y estos erais algunos de vosotros. Nosotros venimos de toda esa inmundicia. Y el arrepentimiento es lo que demuestra la fe que tengo. Al final de este versículo, el versículo 16 nuevamente, dice el versículo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué Pablo dice al judío primeramente y también al griego? Simple y sencillamente esa era su manera de operar. Cualquier lugar que llegaba, lo primero que hacía era buscar judíos. Y posteriormente le compartía el evangelio a aquellos que no eran judíos. Griegos, como dicen algunas versiones antiguas de la Biblia, me encantó, bárbaros. Judíos y bárbaros. Es como que los judíos como que consideraban inferiores a los que no son judíos. Pero la clasificación que está aquí haciendo Pablo es porque primero su pueblo, primero el pueblo de Dios y luego los demás. Y aún así podemos decir que Pablo es el evangelista a los gentiles. Sin embargo, él no se olvidó de este orden que estuvo llevando mientras él evangelizaba. Pablo categoriza este orden, es simple y sencillamente esto. Ahora vamos al versículo 17. ¿Por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Por qué es que Pablo puede decir esto? ¿Por qué dice que el evangelio es poder de Dios? Dice el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué el evangelio es poder de Dios? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y no solamente se revela la justicia de Dios. Ahorita vamos a ver, esta es la primera parte, la justicia de Dios. Y luego la ira de Dios. Una mejor traducción de esta parte es la justicia de parte de Dios. Entonces sería porque en el evangelio la justicia de parte de Dios se revela. Esto nos da una idea un poquito más clara de lo que Pablo está tratando de decir. Esta justicia, recordemos, es imputada. La justicia que viene de Dios te es imputada, te es dada a ti para que Dios no vea mi naturaleza pecaminosa, sino que vea a Cristo en mí, su obediencia, su perfección. ¿Qué significa esto? Dice más adelante, perdón, ¿qué significa esto? Pues precisamente lo que les comento, la justicia de Cristo me es imputada a mí. Y después viene ahí en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por fe y para fe? ¿No es lo mismo? ¿Qué significa?
significa que por la justificación que Dios ya predestinó al individuo, éste creerá. ¿Cómo? A ver, espérate tantito. Ya me trabé. O sea, que por la fe que se te va a dar es que crees. Ujú. Ese es el punto. Nosotros sabemos que nuestra salvación ya estaba predeterminada desde antes de la creación de todo. Ujú. Esa es la razón por la cual dice, mm, primeramente, por fe, ¿sí? Esa fe se te va a dar, esta fe es la que se te va a conceder. ¿Para qué? Para fe, para que creas. La fe te está predestinada para que creas en Cristo. Por eso es que dice que se revela por fe y para fe. Y cierra con la cita de Habacuc 2:4. Acompáñenme ahí en sus Biblias, en Habacuc 2:4, que dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Fíjense, he aquí que aquel cuya alma no es recta. Aquellos que son pecadores, aquellos que no les duele ofender a Dios, aquellos a quienes no le importa a Dios, no les importa a Dios nada, aquellos que no temen a Dios, aquellos que dicen, Dios no existe, aquellos que dicen que vienen de una sopa primiginia y que de ahí por la casualidad todo vino, pues, qué casualidad tan casualidosa. Uh-huh. Aquellos que piensan así, ¿qué dice? Se enorgullecen. Aquel que le encanta el pecado, aquel que defiende su pecado, aquel que le gusta vivir en pecado, se enorgullece y actúa como si de verdad eso le diera más importancia. Pero dice Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Justo aquí es aquel que tiene fe. En el Antiguo Testamento siempre la salvación ha sido por fe. Es creer a lo que Dios dice. Y en el Nuevo Testamento es creer en lo que Dios hizo. La salvación por medio de Jesucristo. El justo por su fe vivirá. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Cierra así el versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tú vives por justicia? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Porque si no, déjame decirte que entonces espiritualmente no estás vivo, espiritualmente estás muerto. Y aquellos que tenemos fe en el Señor Jesucristo estamos vivos espiritualmente por la gracia que nos fue dada, no por nuestros méritos. Si tú no estás vivo espiritualmente, tienes un gran problema, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú crees esto, entonces tienes vida eterna. ¿Y por qué es tan importante tener vida eterna? Porque una de dos, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de simple. Dios es santo, santo, santo. Y esta remarcación no es porque le esté echando porras al Señor, sino porque Él es absolutamente santo y no hay nada más santo que Él. Por lo tanto, Él no puede ver el pecado y solamente solamente aquel justificado con la sangre de Cristo puede acercarse a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún ser humano de manera natural puede acercarse a Dios. Es más, está muy de moda orar. Vamos a orar porque la COVID ya se termine. Y todos, no importan las religiones, vamos a orar. No, 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 no. Eso no es correcto. Porque Dios solamente escucha las oraciones de sus hijos. No confundamos su paciencia, su amor, su gracia común con la gracia que nos es dada. La gracia común es por la cual Dios hace llover sobre malos y buenos, como vamos a ver más adelante.
Pero la gracia que nos es dada para salvación es únicamente para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que serán sus hijos, para aquellos que ya están con Él, para salvación. Y no es para todos, es solamente para aquellos a quienes Él ha predestinado. Entonces, hermanos, cierra el versículo 17 con: mas el justo por la fe vivirá. Pero, ¿por qué Dios? Vamos a responder la siguiente pregunta, el siguiente ¿por qué? ¿Por qué Dios revela que la única manera de ser salvado es por fe? Eso lo dice el versículo 17. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué Dios dice esto? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué Dios revela que la salvación es por fe? Porque su ira también es revelada aquí. Vamos a ver esto. La ira de Dios no es una ira explosiva, no es como la dinamita, no es dunamos, no es una ira explosiva, sino que es absolutamente razonable. Es su respuesta justa contra el pecado y el pecador. Ojo, Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Muchas cosas han pasado como enseñanzas bíblicas sin que lo sean. La frase de que Dios ama al pecado, odia el pecado, pero no al pecador, la acuñó Mahatma Gandhi. No está en la Biblia ese argumento. Dice, vamos al libro de los Salmos, capítulo 5. Salmo 5. Salmo 5 del 4 al 6. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Gracias. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermanos, esta es la ira de Dios expresada. Aquí nosotros podemos ver lo que Dios siente y manifiesta contra el pecado. No se complace, no puede estar junto a él. La insensatez, no, Dios no puede, no puede ver la insensatez. Aborrece la iniquidad, aborrece el pecado, destruye el pecado. Dios abomina al pecador. Nosotros tenemos entonces que tener esto en mente. Y vamos aquí nuevamente al libro de Romanos, pero ahora al capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, 22 dice así. Ay, no, este es el 11. Ya. Romanos 9, 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Una cosa muy importante, nuevamente como dijimos, la ira de Dios no es una ira explosiva, no es de que, me hicieron enojar, así como su servidor se pone cuando se pone como gorila en cristalería. Metan un gorila a una cristalería. Esa tienda que está casi frente a Telmex, ¿cómo se llama? Que está llena de adornos y lámparas y todo. Bueno, ahí junto a la Plaza de Toros. Si metieran un toro ahí, galería, no recuerdo, pero si está junto a la Plaza de Toros, yo creo que todos la ubican. Si pusiéramos un toro ahí, sería una función espectacular. No he podido entrar, pero nada más de ver siento que hay que entrar así. Despacito, no estires los brazos, no te muevas. De esas tiendas donde no metes niños, porque te vas a meter en un problema. Dios no es así.
Dios no tiene esa ira explosiva, su ira es justa, su ira es santa. Por eso vemos aquí que a pesar de lo que sabemos que Dios odia, de cómo Dios odia el pecado, dice también que Él soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Él soporta con paciencia toda la maldad del mundo porque podríamos decir, como dice ahí en primera de Pedro, Él está esperando que todos, no, segunda de Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Aunque esto no va a ser así. Entonces, hermanos, esta ira será, vamos a volver al versículo 18 del capítulo 1, esta ira será, ¿contra qué será esta ira? Contra toda impiedad e injusticia. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, ojo con esto. La ira de Dios está preparada, está apuntando hacia los hombres que a propósito detienen la verdad, que a propósito le ponen tropezadero al evangelio. Aquí Pablo ya está como que apuntando un poquito a todos aquellos que en algún momento se opusieron al evangelio y obviamente hacia los que posteriormente también lo harían. La ira de Dios está lista para aquellos que se oponen al evangelio, pero hay dos tipos de personas que se oponen al evangelio. Están las personas que dicen simple y sencillamente no quiero saber nada, pero hay quienes se oponen a propósito para detenerlo. Hay quienes buscan inclusive cambiarle cosas a la Biblia para acomodarlo a la realidad del mundo. Y saben una cosa, esto no ocurre, esto último que mencioné, no ocurre fuera de la iglesia, ocurre dentro del círculo cristiano. Se llega a modificar el mensaje de la Biblia para poderlo adaptar a lo que yo quiero que diga la Biblia. Y eso es un pecado terrible. Porque lo que estamos haciendo es modificar lo que dice la palabra de Dios. Estamos haciendo que Dios diga lo que no dijo. Y nosotros debemos de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Tal vez podemos hacer algún tipo de conjetura, pero no podemos tratar de inventar nuevos razonamientos sobre los que ya sabemos que dice la verdad la Biblia. Vamos a ver el versículo 25, aquí mismo en Romanos 1, dice el versículo 25, por lo cual también Dios, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad. Estos mencionados en el versículo 18 que detienen con injusticia la verdad son los que cambian la verdad de Dios por la mentira. Cualquiera que diga cualquier cosa que no esté en la Biblia y lo manipule para que diga lo que quiera es un mentiroso. Es un mentiroso. Vamos a volver al versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué detienen con injusticia la verdad? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Aquí la palabra ¿por qué? No es una explicación. Aquí la palabra ¿por qué? Tiene otro sentido. Es un sentido de una respuesta inmediata. Es una respuesta lógica. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. De manera soberana, Dios da evidencias de su existencia a todos los hombres. Esto quiere decir que ¿por qué los hombres malvados del versículo anterior cambian la verdad de la Biblia? ¿Por qué alguien quiere cambiar la versión de los hechos? Ahorita como estamos viendo hasta videos, ¿no? Que se están poniendo de moda otra vez. Perdón.
que muestran evidencias de ciertos actos. Y dice, no, ¿cuándo? ¿Anone? ¿Anenone nigo? No, no es lo mismo que lo mismo. Y yo recuerdo, hace unos años hubo videoescándalos y fue lo mismo. No, es que no es lo mismo robar que ratonear. No es lo mismo que te cachen a que te vean. O sea, ¿cómo? ¿Cómo hacemos la diferencia? Ujú. Es como decir, no es lo mismo mojarme los pantalones que mojarme los pantalones, no es lo mismo. O sea, ¿cómo? Aquí es donde nosotros estamos viendo cuando dice que se manifestó, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Todo ser humano de una u otra manera sabe que Dios existe, que hay alguien detrás de todo. Es algo natural, pero ¿quién lo muestra? No es nuestro razonamiento, Dios lo hace manifiesto. ¿Y cómo es que Dios manifiesta su propia presencia, su propia existencia delante de los hombres? La respuesta nuevamente está en las Escrituras, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar la existencia de Dios. Simplemente podemos nosotros analizar cosas tan simples como una mano. Una mano. Una mano tiene 5 dedos y está perfectamente diseñada para las tareas que nosotros hacemos. Un ojo. Un ojo tiene una red de comunicación e interpretación de la luz más compleja que toda la red informática que tenemos hoy día en el mundo. El corazón. El corazón que late como burro sin mecate cuando come aguacate. No, perdón. El corazón está latiendo continuamente y sus fibras y todo lo que lo compone tiene una función específica, inteligente. La tierra tiene una inclinación exacta para mantener las condiciones necesarias para poder sustentar la vida. Y todavía vamos a decir que es producto de un volado, de una casualidad. No, se necesita más fe para creer eso que para creer que hubo un creador. Pero el hombre malvado sabe que si admite que tiene un creador, entonces tiene que admitir que tiene que rendirle cuentas a ese creador. Ese es el problema, que no puedo vivir mi vida como yo quiera si creo que hay un Dios. Si digo que hay un Dios, no puedo hacerlo, porque entonces estoy mal. Y si hay algo que nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo admitir, es que estamos mal. Dice nuevamente versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Las cosas invisibles de Él, su poder, su gloria, su magnificencia, se hace visible a través de las cosas hechas. Nos estamos acabando el mundo, eso es un hecho. El mundo ya no es como fue creado originalmente, eso es un hecho, pero eso es por el efecto del pecado y la maldición que el hombre puso sobre la tierra. Dios puso esa maldición por causa del hombre, perdón. La maldición puesta por causa del hombre sobre la tierra. Dice, nuevamente estamos en el versículo 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Imagínense, no hay manera de justificar. Es que yo nunca escuché de Dios. Yo no sabía nada. Y ojo, hermanos, aquí hay una cosa que viene a ser una pregunta muy común. ¿Y qué de aquellos que jamás escucharon a Dios? ¿Qué de los aztecas? ¿Qué de los mayas? ¿Qué de los antiguos chinos?
¿Qué de las culturas paralelas que no escucharon nada? Que desaparecieron y no escucharon nada acerca de Cristo. Bueno, la respuesta nuevamente está en las Escrituras. Todo lo que hay en la creación da evidencia de un diseño inteligente, por lo tanto de un creador. No perdamos de vista de esto. El hombre, el ser humano, entonces no tiene excusa o se hace el culpable al querer suprimir a Dios, que se ve claramente en todas las cosas hechas. Intercambia el poder y la deidad de Dios, como dice el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el acto de intercambiar el poder y la deidad de Dios por cualquier cosa. Por esto no hay excusa por atribuir las cosas a algo más que al Creador. Dioses, figuras, etcétera. ¿Cuál es la razón de que no tenga excusa aquel que solo podría conocer a Dios por medio de la creación? Primero tenemos que entender una cosa. Este versículo que estamos viendo, el versículo 20, más bien que estuvimos viendo el versículo 20, no es algo que esté hablando de salvación. No está hablando de salvación. Está hablando de darle la honra y la gloria al Creador, no al sol, no a la luna, no al cielo, no al rayo, no a la tierra. El razonamiento que viene a cada ser humano que observa el mundo es que hay algo ahí. Hay que darle gracias a ese algo sin personificarlo, sin hacer un ídolo. ¿Cuál es la razón de que no tengan excusa? Esa es que la humanidad originalmente tenía el propósito de glorificar y agradar a Dios, pero no lo hace. Vamos a 1 de Corintios 10:31. 1 de Corintios 10:31. Ahora con esto de que estamos poniendo los versículos en pantalla, seguramente lo están leyendo antes que yo. Pero no dejen de buscar en sus Biblias, porque si no van a perder callo, como digo yo. El objetivo, el propósito original del hombre es glorificar y agradecer solo a Dios. Dice 1 de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Gracias Dios, gracias al Creador, porque tenemos que comer, porque puedo hacer esto, porque puedo hacer aquello. Es la manera más natural. Y si tienes tiempo, te sugiero que leas el Salmo 148. Ahí es alabanza y gloria al Señor por todo, ahí en el Salmo 148. Pero ahora vamos a Mateo 5:45. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 45. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto, cuando llueve, no nada más me cae el agua a mí, a Moni, a Mark, a Angélica, a ustedes, los que creen en Jesucristo. No, no, no. El agua cae en todos lados y moja a todos. El sol ahorita está alumbrando todo. Dios es bueno, Dios es paciente. ¿Sí? Entonces, todos tenemos algo que agradecerle a aquel que creó ese algo que me está siendo dado. Por eso es que no hay excusa. ¿Por qué? Dice ahí en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esto de conocer a Dios no significa que alguien llegó y te habló del Evangelio, no, sino que, como lo vimos, por medio de todas las cosas hechas, sabes que hay un Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La búsqueda de un propósito lleva a razonamientos ilógicos. Y aquí quiero puntualizar uno que está afectando tanto al mundo en general como a la iglesia: el naturalismo.
El naturalismo dice que básicamente, al igual que el darwinismo, todos somos producto de una casualidad. Puede ser producto de una explosión, producto de una sopa primigenia, puede ser producto eh, de que nada fue, que todo fue creado de nada. Así de lógico suena, todo fue creado de nada. Y honestamente, así como el naturalismo, el darwinismo tiene un montón de fallas, aunque lo enseñen en las escuelas, que venimos del mono. Pues sí, yo sé que estoy feo, pero no es para tanto. Los que sustentan el darwinismo dicen que falta solamente un eslabón perdido. En realidad faltan decenas de eslabones perdidos donde un animal pasa, da un enorme salto de ser una cosa a ser otra, como que viene del agua y de repente ya está caminando. No, es que salió. Y se ponen a dar explicaciones en las cuales de verdad se requiere más fe para creer en eso que para creer en Dios. O sea, esas mentiras que les enseñan en la escuela, y bueno, pues que contesten bien las preguntas, pero no por eso hay que creerlo. Se requiere más fe para creer que algo, bueno, que nada explotó y de ahí surgió el universo. Lo estoy explicando de una manera demasiado compacta. Pero la cosa es, ¿qué provocó la reacción en cadena que causó la primera explosión? Porque hay una cosa muy importante en cuanto a la teoría del Big Bang. Hay estudiosos que dicen, ok, vamos a echarla para atrás para demostrar su existencia. Tuvo que haber algo antes entonces. Llega el momento en que la compactan, se lleva la explosión del Big Bang al principio y pues a fuerza se necesita algo para que explote. Entonces no puedes decir que todo fue creado de nada. El naturalismo defiende eso. Y sobre todo hay algo muy importante en cuanto a estas situaciones. Creer esto lleva ineludiblemente a que el ser humano elimine a Dios de la ecuación. Es preferible creer cualquier cosa que en Dios. Por eso es que el cristianismo, particularmente, no el catolicismo, el cristianismo verdadero, es de verdad la religión más perseguida del mundo, la más rechazada del mundo, de la que la gente menos quiere saber. Háblales de cualquier otra cosa, ángeles, háblales de seres que están contigo, háblales del universo, la fuerza del universo. Y es más fácil que crean en esto. Y esto nos lleva precisamente a la vanidad, a razonamientos fuera de la lógica. La palabra entenebrecido se refiere a que tan pronto se rechaza a Dios o parte de sus enseñanzas, ojo, vean esta diferencia, rechazar a Dios, volviendo allá a Romanos 1, 21, tan pronto se rechaza a Dios o parte de sus enseñanzas, el pecado invade la mente. Hermanos, aquí está ocurriendo también algo que se le llama el marco de referencia, sobre todo en lo que se refiere a los capítulos, los primeros 3 capítulos del Génesis, la creación. Si nosotros hacemos un análisis de los primeros 3 capítulos del Génesis, siguiendo las reglas de la interpretación bíblica, que debe de ser literal, histórico, gramatical, son 6 días de creación de 24 horas. Sin embargo, cristianos, científicos, hacen una negociación con el naturalismo y el darwinismo y crean algo que se llama el marco de referencia. Dicen, no, lo que pasa es que en los primeros versículos era un poema, pero Adán es un personaje histórico, pero es partícipe de este poema porque el día ahí se refiere a que es una era geológica, pero también puede no ser una era geológica, sino una era indeterminada, y aparte no van en orden. Se los estoy resumiendo muy, muy brevemente. El punto es, ¿cómo como cristiano negocias las verdades de la Biblia? Por hablar nada más de una. Aguas cuando habla de disciplina, aguas cuando habla de pureza, aguas cuando habla de santificación. Le buscamos por dónde. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es vanidad. Esta vanidad, este entenebrecimiento tiene una consecuencia.
Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra sabio es precisamente refiriéndose a tener este conocimiento abundante de todos los peros que le pongo a Dios, y por lo tanto me hago necio o tonto. Cuidado cuando empezamos a cambiarle el sentido a las enseñanzas de las Escrituras, porque entonces estoy actuando como un tonto, por decirlo de manera suavecita. No podemos caer en eso. Uh-huh. Racionalizar el pecado. El hecho de querer racionalizar el pecado nos lleva a conclusiones absurdas, como lo he dicho, dentro y fuera de la iglesia. Y esto lleva ineludiblemente a la idolatría. Una cosa va empujando a la otra. Dentro y fuera de la iglesia, niego la verdad de Dios o niego una parte de la verdad de Dios, empiezo a negociar, niego a Dios o empiezo a negociar su verdad, me lleva a racionalizar mi pecado y me lleva a la idolatría. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios es solo para Dios. Vamos a primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria, el honor, solamente le pertenece a Dios. Eso es algo que tenemos que meternos en la mente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, dejamos que cualquier otra cosa o persona o animal se lleve la gloria y entonces nos convertimos en idólatras. ¿Qué tan difícil es convertirse en idólatra? Es facilísimo, no es nada difícil convertirse en un idólatra, porque como lo dijo Charles Spurgeon, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Hay que tener mucho cuidado. Si, es que en mi corazón siento que es lo correcto. Escuché a una predicadora cuyo nombre no me acuerdo, que decía, es que yo siento en mi corazón que Dios me dijo que me divorciara. Vámonos ahí. Y luego, y después sentí en mi corazón que Dios dijo que me volviera a casar. Sopas. Qué curioso que ambos argumentos que dice que Dios le dijo están en contra de lo que dice la Biblia. Niega una parte de la escritura, de la realidad bíblica, la adapta, niega lo que está diciendo, se envanece su corazón y entonces se convierte en idólatra. ¿Me dan cuenta lo fácil que es? Entonces, la gloria es solo para Dios. El rechazo a la verdad de Dios produce un cambio en la mente y pasa de honrar a Dios a honrar a criaturas, desde humanos hasta animales. Por eso en la iglesia de Roma, ¿qué es lo que hacen? Adoran al Papa. Ellos dicen, solamente es un representante de Cristo, pero lo adoran como si fuera Cristo. ¿Y nosotros? ¿Tendremos un ídolo? Sí. Tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser el trabajo, pueden ser los hijos, puede ser el ministerio, puede ser tu cónyuge, puede ser tu auto, puede ser tu dinero, puede ser tu carrera, algo que ni te lo toquen. Ojo, este argumento es muy común de las mamás muy amorosas. A mi hijo ni me lo toquen. Entonces, tu ídolo, adivina cuál es. Tus hijos. A mi coche ni una patinada de mosquito. Adivina cuál es tu ídolo. A mí no me hablen de dinero. Mi dinero es mío y ni siquiera mi pareja tiene que saber por qué. Adivina cuál es tu ídolo. Cualquier cosa que cobra una importancia excesiva en nuestras vidas se convierte en un ídolo, hermanos.
Por eso es que vamos a terminar este estudio, el estudio de hoy de la carta a los romanos, lo vamos a dejar hasta aquí en esta reflexión. Estos por qué. ¿Por qué Pablo tiene estos por qué? ¿Por qué Pablo dice que está presuroso para ir a predicar el Evangelio a Roma? Porque no se avergüenza del Evangelio. Nosotros apliquemos esos porqués a nuestras vidas. ¿Por qué debemos de aplicar? ¿Por qué debemos de estar presurosos a compartir el Evangelio con otros? Porque no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? Porque el Evangelio revela la, la, la salvación del Señor, su poder. Perdón, gracias. Porque Dios revela su ira también. Por eso es necesario predicar el Evangelio, porque para los que no son salvos, la ira de Dios es lo que les espera. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque al único que debemos rendirle la honra y la gloria es a nuestro Dios, solamente a Él. Rendirle el honor y la gloria porque solo Él nos puso el camino de la salvación a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo. Si tú crees esto, entonces vivirás. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Gracias, Padre, nuevamente porque somos llamados tus hijos. Gracias, Padre, porque en ti es en el único en el que podemos confiar, en ti es en el único en el que podemos sustentarnos, a ti es al único que debemos dar la honra y la gloria. Gracias, Padre, por esto. Y Señor, te ruego por aquel que esté viendo este mensaje, que no tenga la fe puesta en el Señor Jesucristo, Señor, te ruego que tú lo traigas a ti en arrepentimiento y fe. Señor, pon en sus mentes las palabras, los deseos de hablar contigo y decirte, Señor, sé que soy pecador, sé que te he ofendido, te pido perdón por esto, que tú constriñas sus corazones, Señor, que te rueguen, Padre, perdón por sus pecados y, Padre, que te pidan la fe en el Señor Jesucristo, que pidan que el Señor venga a sus vidas. Eso es todo lo que se tiene que hacer, pero no creer en vano. Gracias, Padre, por esto, y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.